Bendiciones. Estamos aquí para responder a otra nueva pregunta que nos han hecho llegar. Es una pregunta muy típica porque resulta que hay mucha gente frustrada por la razón de que están pidiendo a Dios que les dé sabiduría para entender las Escrituras, para conocer las Escrituras, quizá para memorizar las Escrituras. Entonces se esfuerzan incluso, pero ven que ese esfuerzo no llega. Entonces se agarran de una promesa que hay en Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 5, que dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Resalta la Biblia: da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. El versículo no solamente afirma que esta promesa es para todos, sino que afirma que le va a ser dada. De ahí la frustración de mucha gente cuando le pide a Dios: Señor, dame sabiduría, y ellos creen no recibir esa sabiduría. Entonces, de alguna manera ellos se están excluyendo de todos, de alguna manera están dando por error el versículo, porque Dios no da a todos sabiduría. ¿Cómo entendemos este texto? Bien, cuando pedimos a Dios sabiduría, el versículo no habla específicamente para entender la Biblia o para saber muchos versículos de la Biblia de memoria, o para que todo aquello que leas lo puedas recordar de manera instantánea. No existen superhéroes. Muy complicado el memorizar versículos de la Biblia. Puedes que memorices a lo largo de mucho estudio y de una lectura diaria, de una disciplina diaria, podrás memorizar muchos versículos, pero no quizá con el contexto de cuando: Señor, dame sabiduría. Bien, ¿de qué sabiduría habla aquí Santiago? En el capítulo 1, en los versículos anteriores, tenemos el contexto donde nos va a explicar todo, de qué sabiduría y por qué Dios da a todos, qué sabiduría Dios da y quiénes son todos ellos. El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, de momento, esos todos eran hermanos. Por lo tanto, esos todos se está refiriendo a la iglesia, a los nacidos de nuevo. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El inicio del capítulo les está diciendo: vais a pasar por pruebas. Va a haber momentos en vuestra vida donde lo vais a pasar realmente mal y no vais a saber cómo salir de esa situación. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde son realmente terribles. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo atajar, no sabemos cómo solucionar, no sabemos manejar cierta situación. Realmente hay situaciones que nos superan y en ese momento no sabemos cómo actuar. Aquí es donde entra esta promesa. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está diciendo, de alguna manera, las pruebas va a producir en nosotros algo que desconocíamos. Muchas veces desconocemos el potencial que hay dentro de nosotros, y cuando hablo de potencial hablo de la persona del Espíritu Santo. Santiago está diciendo: si supierais lo que puede producir cuando os halléis en diversas pruebas. Pero uno dice: claro, pero es que es muy complicado dar la talla y permanecer fiel y ser un hijo de Dios dando testimonio en diversas pruebas. Muchas veces no sé cómo manejarla. Ahí entra el versículo, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios.
el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Hay una promesa para la Iglesia del Señor, para sus hijos e hijas, que cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones, no sepamos cómo manejar. Te invito a que acudas a Dios, a la oración, y que le digas: Dios mío, dame sabiduría para poder salir de esta situación. Cuando le pidas a Dios sabiduría para saber cómo afrontar una prueba, cuando le pidas a Dios sabiduría para saber cómo responder ante unos problemas que vienen, cuando le pides a Dios sabiduría para saber qué contestar, que el problema no sea grande, sino que al contrario pueda ser la solución en medio de un problema. Esa sabiduría es la que habla Santiago. No es que Dios te da don especial, una sabiduría especial y de la noche a la mañana sabes toda la Biblia, memorizas versículos de la Biblia. Dios nos ha dado una promesa. Cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones y no sepamos cómo salir, tranquilo, tenemos un recurso. Podemos acudir a la presencia de Dios a pedirle sabiduría, y te aseguro que Dios te dará sabiduría abundantemente